senador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187, hay un planteo del senador Rosas de llevar adelante un homenaje a los 30 años de la CONADEP. Senadora Montero. De lo que escuché de la senadora Sandra Jiménez, la verdad me parece que hay que hacer una reflexión al respecto. Yo creo que lo que tienen claro sí es una cuestión. No, es una cuestión de privilegio. Tengo 10 Senador minutos. Pichetto, es una cuestión de privilegio. ¿Lo planteó así? Lo planteé así. No, yo creo que lo que se malinterpreta acá es el artículo 1 de la Constitución, que nosotros somos un país que nos damos una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y se malinterpreta el rol del vicepresidente de la Nación. El vicepresidente de la Nación, más allá de estar en una fórmula, es elegido por el voto popular y viene acá a representar como presidente del Senado. Es un error de interpretación a nuestro criterio, y si no hay que buscarlo en la historia, y si no hay que buscarlo en las interpretaciones jurídicas también. Puede haber una dualidad de interpretación, pero él está allí sentado porque también recibió votos. Cuando fue la fórmula Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos también aportó un caudal de votos a esa fórmula. También aportó. Lo hizo desde una concertación política. Al ser una concertación política, no era una única fuerza. Sobre lo que se concertaban era sobre cosas distintas, no sobre las cosas iguales en las que estábamos de acuerdo. Ese era el gran desafío de la concertación, concertar sobre las diferencias, para construir un modelo de país en el que todas las fuerzas políticas que formaron en ese momento la concertación se sentían comprometidas. Una nueva nación que se respaldara en un proceso de institucionalización creciente, que eso era lo que iba a tener que poner de su parte la presidenta Cristina de Kirchner para mejorar la gestión de Néstor Kirchner. También un proceso productivo de industrialización que generara trabajo digno, bien remunerado, que provocara un proceso de inclusión creciente a partir de los recursos del Estado, que iba a poder brindar mejores y más bienes públicos. ¿En qué quedó esa concertación? Duró muy poco la concertación, debe haber durado 3 meses esa concertación. Yo dije, me parece que voy a ir como caballo de Troya a esa concertación. Mi primera votación tuvo que ser negativa. Me mandaron lo de las valijas de Antonini Wilson, ¿no? Haciendo un repudio, no dándole lugar al Congreso de la Nación que correspondía. División de poderes. ¿Qué teníamos que hacer ahí en un proceso judicial donde estaba Cancillería y demás? Después, por supuesto, la adulteración estadística con la que nos teníamos que enfrentar para finalmente llegar al punto culmina de las retenciones. Millones de opciones, millones de propuestas se le hicieron en ese momento a la presidenta de la Nación. Y en ese momento la abstracción era simplista, ¿cierto? El campo es el enemigo de este gobierno. El campo es el que históricamente ha, operado en contra de los gobiernos. El campo toda esta atracción, lo mismo, patria, huirse, siempre es el mismo discurso. Pero finalmente lo que se intentaba era hacerles razonar de que había un problema real que emanaba no solo tal vez de los sectores más concentrados del campo, sino que venía de toda la agricultura, aún de los más pequeños productores. Y lo que se hizo en ese momento es cortar el teléfono, lo que se hizo en ese momento es prácticamente someter al vicepresidente de la Nación a un aislamiento total y absoluto, y no se recibió ningún aporte más, por supuesto.
estaban gobernando, esa era la visión del Ejecutivo, ese era el mecanismo de imposición y es el que sigue siendo hasta el día de hoy. Es el mecanismo de imposición que se usa. Ese es el mecanismo de imposición. Por eso hoy nosotros tenemos que estar bajo su presencia, sabiendo, porque ya lo hemos hecho. Bueno, ahora el senador Morales leyendo el expediente, como yo le dije el otro día, a mí me llegó el contrato de Van der Broele. Yo he escuchado a Laura Muñoz, con quien también comparto con el senador Sanz la valentía que ha tenido Laura Muñoz, por el temor a su hija, por el temor a su vida, y tener que hacer pública la situación. Yo pregunto, ¿qué tipos de hombre hay atrás de estas mujeres también? Esos son los mecanismos de imposición que ha usado el kirchnerismo y que siguen usando ahora con su presencia aquí. Y que nosotros nos tenemos que ver sometidos, como se lo dije en la sesión anterior, a tener este tipo de sesión. Se lo pido por segunda vez, libérennos de su presencia aquí. Libérennos porque eso implicaría que vuelven a restablecer un mecanismo normal del funcionamiento de las instituciones democráticas, artículo 1 de la Constitución Nacional. Somos un país que nos damos una forma de gobierno representativo, republicano y federal. Eso es lo que queremos para sesionar. Y estas sesiones de acá a final del 2015 me parece que van a ser muy largas, todas muy largas. Porque el kirchnerismo no tiene memoria, porque el kirchnerismo no reconoce errores, porque el kirchnerismo actúa con soberbia, con prepotencia, y encima nos trata de ignorantes a la oposición. No han sido capaces en casi estos últimos 10 años de tratar un solo proyecto de la oposición, que les podrían haber salvado la gestión. Han hundido su gestión, van a hundir su gestión, están hundiendo al país y están sometiendo a la pobreza y a la miseria a millones de argentinos. Esa es la realidad. Eso significa usted hoy aquí, señor vicepresidente. Eso significa esa imposición, ese quiebre del sistema institucional, esa falta de respeto, esa pérdida de la garantía de derechos de todos los ciudadanos argentinos, y ya no son solo de los derechos cívicos, no son solo de los derechos cívicos, ya han llevado al país a tal situación que son los derechos humanos, el goce de los derechos esenciales. ¿O quiere que le refresque a todos los senadores opositores, a todos los senadores oficialistas, cómo están las provincias? Cómo tienen quebrado el sistema de salud, cómo tienen quebrado la educación, que ahora resulta que tenemos que bajar los estándares de la educación para pasar algún examen, para que alguien en el mundo reconozca que la Argentina es un país educado, es un país que da educación. Lo era, éramos tal vez una insignia en América Latina y en el mundo. Miren lo que estamos cayendo. Y ni qué hablar de la situación de seguridad, ni qué hablar. Tengo 1 minuto 33 más, senador Pichetto. No. Senador Pichetto, por favor, no interrumpa. Es un planteo, y es un Senadora. planteo de corte institucional. Es un planteo de corte institucional, neto corte institucional. Acá hay un error en la concepción del rol del vicepresidente de la Nación. Un error fundamental. Y se ha tocado a alguien en quien yo he estado durante muchos años dando soporte en esos momentos difíciles, en esos momentos muy difíciles, cuando el kirchnerismo dio la espalda y no entendió lo que era una concertación y rompió un esquema de construcción por no entender lo que era el rol del vicepresidente. Eso es lo que es el vicepresidente. Él está también por votos allí. Gracias, senadora.